El 25 de noviembre a las 22 horas con 29 minutos hora cubana pasó a la inmortalidad el comandante Fidel Castro, una de las figuras más importantes de la vida política no solo de Cuba sino de Latinoamérica del mundo, será para todos los revolucionarios del mundo una fecha icónica. A los 90 años partió Fidel Castro, pero deja un legado de ejemplos y una demostración de que los imposibles también son posibles, con ese triunfo de la Revolución Cubana a pasitos apenas del imperio, instaurando una revolución socialista en la propia cara de los Estados Unidos. Bienvenido, Lor. Hoy haremos un homenaje, todo el programa en homenaje obviamente al comandante Fidel Castro. Y bueno, para entender la historia de Latinoamérica también hay que entender la historia de Fidel como personaje desde la década de los 50, todo el proceso de cambio que se ha vivido también en su momento en Cuba, toda la historia que se relaciona también con este hemisferio y obviamente el tiempo, y como lo dijo, la historia lo iba a juzgar, creo que ahora lo juzga como uno de los grandes. En algún momento, como decía la canción, y en eso llegó Fidel, y en eso se fue Fidel también. Sí, y me gustaría resaltar unas palabras, en este caso de Pascual Serrano, analista de medios de origen español, periodista. Lo entrevistó en muchísimas oportunidades a Fidel Castro y dice: sin él Cuba no hubiera vivido esa revolución que acabó con el prostíbulo sangriento en que los dictadores cubanos y el dinero estadounidense le habían convertido. Sin Fidel, el socialismo no hubiera sido una esperanza tangible en tantos hombres y mujeres de América, incluso cuando esa esperanza desapareció en Europa tras la caída de la URSS. Sin Fidel y su inspiración a Hugo Chávez, América Latina no hubiera vivido esta última década de gobiernos progresistas que, por mucho que algunos se empeñan en criticar, han logrado recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, aliviar la desigualdad social y garantizar el acceso a prestaciones sociales como educación y salud de los trabajadores. Sin Fidel, millones de personas que sabían que otro mundo podía ser posible, porque lo veían cuando de verdad conocían Cuba, no lo hubieran imaginado. Lindas palabras. Y es toda la verdad. Como decíamos, para entender parte de la historia de Latinoamérica hay que entender la historia de Fidel. La década de los 50 marcó un hito histórico en su momento en Latinoamérica y bueno, lo está formando también este 25 de noviembre a las 22:30, 22:29 hora cubana. Y bueno, precisamente de todas esas cosas vamos a hablar, de Fidel, del personaje, a lo largo de estos días. 9 días van a ser también de festejos. 9 días de homenaje. Mañana será con un homenaje masivo. Serán 9 días. Se veían en el día de la fecha las masivas filas para despedir ahí en el mausoleo de José Martí. Y mañana será seguramente la mayor multitud en una revolución que sabe de multitudes, sabe de salir a las calles, a las plazas, para defender esa revolución. Creo que mañana asistiremos a la más grande de la historia de Cuba. Así es, y bueno, nosotros al enterarnos de la noticia no podíamos creer lo que decía precisamente el comandante Raúl Castro, que anunciaba el fallecimiento de Fidel. Estas son sus palabras. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados hasta la victoria, siempre. Bueno, ahí veíamos el anuncio y tanto el periódico Granma, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, así lo mostraba en su tapa. Cuba es Fidel, y
justamente ese gráfico en el cual cientos de Fidel simbolizando al pueblo cubano. Este fue el homenaje del diario Granma de Cuba, que también otros diarios del mundo, también de la isla, han mostrado esta noticia que conmocionó al mundo. Vamos a ver la nota número 6 ahora, cómo se están llevando a cabo esos 9 días de homenaje que se iniciaron que serán hasta el 4 de diciembre en toda Cuba, y vamos a ver las primeras imágenes, esa primera peregrinación para rendirle homenajes por parte de su pueblo. Miles de cubanos desfilaban en silencio el lunes por la Plaza de la Revolución para rendir el primer homenaje a Fidel Castro, que murió el viernes a los 90 años. Para mí el hombre más bueno, que nos quería y que nos protegía. Siento mucho dolor. Como Martí nos convirtió en nación, Fidel lo significó de una manera que en el mundo entero nos puso en el mapa. Es una pérdida muy fuerte que ha sufrido el pueblo y de verdad que lo vamos a sentir por mucho tiempo, para toda la vida. Ingresaban al Memorial José Martí, donde se levantó un sobrio altar de flores con la imagen del líder histórico, custodiado por una guardia de honor. Las cenizas de Castro no fueron exhibidas. El homenaje en este lugar, corazón político de La Habana y donde Castro sedujo a multitudes con sus discursos maratónicos, se extenderá hasta el martes. Al día siguiente comenzará una procesión de 1000 kilómetros que recorrerá 13 de las 15 provincias del país y que concluirá el domingo en Santiago de Cuba, donde se espera sean depositadas las cenizas en el cementerio Santa Ifigenia. El homenaje abre una semana de tributo al padre de la revolución, que gobernó el país durante 48 años, antes de ceder el poder en 2006 a su hermano Raúl debido a una enfermedad. La disidencia cubana suspendió cualquier acto de repudio contra el dirigente por respeto al duelo nacional. Y el detalle que emociona y conmociona es de que definitivamente eligieron hasta siempre al comandante. El sentimiento no me lo quita nadie. Yo perdí mi madre, la sufrí, pero a él lo tengo que sufrir más. Soy negra, estudié, soy cubana. Es un momento de profunda tristeza para nuestro pueblo y también para los amigos que en el mundo entero han apoyado históricamente a la revolución cubana. Fidel es un gran hombre, que muy pocos hombres en la historia han hecho lo que él ha hecho por nosotros, por Cuba, porque fue el que lideró la revolución, el que trazó el plan para el triunfo revolucionario el 1 de enero, y porque ha sido continuador de las ideas de nuestro apóstol nacional, José Martí. Que luchen mucho para que no conozcan el pasado, que aunque yo no lo conocí mucho, mi madre sí, y sufrió mucho por eso. Gracias. Continuar la labor de Fidel y defender las conquistas que logró él y otros hombres para nosotros los cubanos. ¿Qué le diría a los jóvenes? A los jóvenes le diría que continuaran su ejemplo. Nadie creo que estaba preparado para esto. Yo cuando vi la noticia pensaba que era mentira. Y tuve que decir que no era mentira. Pienso que para este pueblo, los que nacimos con esta revolución, es enfrentar algo bien duro y bien difícil. Este momento en que estamos viviendo ahora es un momento muy duro, muy duro, muy duro, muy duro para todos. Y como joven cubano, que además llevo poco tiempo trabajando en el Memorial José Martí, el cual me ha recibido como mi casa en uno de los momentos más tristes que voy a tener en mi vida, creo yo. Pero hay que seguir adelante. Fidel nos enseñó, nos estuvo preparando durante muchos años para su ausencia. Y de hecho en su último discurso lo decía, ahí en el Congreso del Partido. También líderes mundiales expresaron su pesar por la partida del líder histórico de la Revolución Cubana. Fidel
como hermano, un gran ser humano. Fidel como político, un gran revolucionario. Fidel Castro es un gran maestro en principios y valores, maestro de los revolucionarios. Su lucha no solamente ha sido para el pueblo cubano, ni siquiera para el pueblo latinoamericano. Su lucha de Fidel ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. Il a suscité beaucoup d'espoir avec la révolution cubaine. Il a été pour beaucoup de peuples d'Amérique latine, et pas seulement, un moment, une référence. Il y a eu aussi des désillusions, mais il a toujours voulu, avec fierté, défendre Cuba par rapport à toutes les pressions extérieures, et notamment à ce qu'était l'embargo qui frappait son pays. Fidel Castro will remain a legend and will remain a source of inspiration as one of the greatest revolutionary heroes of our times. I mean, he steered Cuba from being a very backward country into what it is today. It has got the world's highest levels of literacy, development in medical sciences. Fidel Castro. Paz en su tumba. Un abrazo a nuestra querida Cuba, un abrazo a Raúl. Estamos tristes, pero en paz, porque el comandante cumplió su misión, abrió caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa, más equitativa, más igualitaria, pero también más digna y más soberana. Y en eso Cuba es experta en darnos cátedra, en soberanía y dignidad. Justamente lo veíamos en la nota, Rafael Correa, presidente del Ecuador, Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, también Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, asistirán a los honores fúnebres a Fidel Castro junto con muchísimos líderes. Barack Obama dijo que no. Recordemos que recorrerá también las cenizas del comandante Fidel Castro, pidió tal su voluntad que sea cremado, y recorrerá 13 de las 15 provincias para llegar finalmente a Santiago de Cuba, donde quedarán ahí. Hay una cosa que es cierta, doctor, y es que de pronto en las notas decía, uno cuando escuchaba esta noticia, la veía a través de las redes sociales, el tema de buscar la información era algo que no se podía creer. Al principio, cuando yo me enteré de esta noticia, les digo sincera, que debe ser mentira, porque Fidel ha sido varias veces... El problema es que se anunciaron muchísimas veces, y además desde que en el año 2006 tuvo un grave problema de salud estomacal, que sobre todo hizo peligrar su vida entre julio y octubre de 2006, se empezó a temer obviamente por la vida de Fidel, y por suerte, a pesar de que dejó las gestiones de gobierno en su hermano Raúl, vivió 10 años más. Claro, inclusive, como tú lo decías, mandatarios como la talla de Rafael Correa, Maduro, nuestro presidente, Pepe Mujica también le dedicó una carta despidiéndose, una carta bastante emotiva, bastante fuerte, que pues un poco también resume el sentimiento de todos los latinoamericanos. Entre ellos, si me permite, podemos leer un par de tweets del presidente. Dice: Fidel murió a los 90 años a pesar de la mano criminal del imperio que intentó asesinarlo por 50 años. Y esto es interesante, 10 presidencias continuas de Estados Unidos. Sí, sobrevivió, y realmente es el gran sobreviviente de lo que se conoció como la Guerra Fría, la guerra de posiciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Fidel sobrevivió, como dice Aran Aronian, periodista uruguayo, fundador de Telesur, una de las plumas más interesantes en América Latina. Dice: Fidel Castro contribuyó a modificar sensiblemente a la orientación de América Latina y el Caribe en su conjunto. Hoy, cuando los intentos de restauración conservadora reaparecen en la región, hay que aprender de su ejemplo. De las adversidades también se construyen victorias. Dice: somos muchos los que hoy sentimos esa sensación de orfandad, un profundo sentimiento de pérdida.
Se nos fue el último grande del siglo XX. Se apagó el faro. Sí, valió la pena haber luchado, comandante. Lo saluda Aram Aronian. Siglo XX y siglo XXI, diría yo, incluidos estos. Y además es impresionante. Es de las personas que a lo largo de la historia se habla de más de 700 conspiraciones que tenían contra él para darle muerte. La CIA buscó de todo y de todas las formas para hacerlo. Entra a la historia por ser uno de los grandes oradores. Y bueno, vamos a estar repasando precisamente. Y justamente vamos a irnos al primer corte con uno de los discursos, para mí muy emotivo, es breve, pero hace una cita a Antonio Maceo, que es uno de los héroes de la independencia cubana, de la inspiración de los revolucionarios, de la gesta del Moncada, del Granma, del fin de la dictadura de Fulgencio Batista, como fueron José Martí, Maceo, Mariana Grajales. Aquí vemos cómo en esa cita a Maceo se muestra de qué está hecha, de qué tipo de carne y qué tipo de sangre está hecho el pueblo cubano. Con eso nos vamos al primer corte. Y si después de un zanjón hubo una vez Paraguay, digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Paraguay. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Segundo bloque en Ojo con los Medios, en una jornada muy especial, luego de este fin de semana en el cual el mundo se ha conmovido por el fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana, el máximo ídolo revolucionario del siglo XX, quien con 20 fusiles y 12 hombres se animó y enfrentó a la dictadura de Batista y creó un movimiento revolucionario campesino el 26 de julio que instauró una revolución socialista a 90 millas náuticas del Imperio Norteamericano, y estamos repasando un poco su historia, sus homenajes. Y bueno, precisamente entre las repercusiones que existen, trascienden más allá de lo político y llama la atención porque Fidel también deja mucho que hablar en el fútbol. Un jugador del Cienciano en el Perú le dedica un gol a Fidel. Ahí tenemos, mira, la foto. Esto ocurrió en la segunda división del fútbol del Perú, en este caso el equipo del Cienciano, que es de Cusco, y el jugador Juan Comínguez metió un gol, se quitó su camiseta y dice: hasta la victoria siempre, Fidel. También lo homenajearon estrellas del deporte, la música, Diego Maradona definitivamente. También, y dijo que va a asistir a los honores en La Habana, en la mayor de las Antillas. Creo que la trascendencia de Fidel va más allá de todas estas cosas. Un personaje sobre el cual se han tejido montón de cosas. La sencillez que demostraba, algo que siempre me llamaba la atención, y cuando vino a Bolivia fue precisamente tratar de verlo con su típico traje del comandante. Claro. Hasta que se enfermó, creo que no se quitó esa indumentaria.
¿verdad? Así es, sí, después se lo vida con indumentarias deportivas. Que también se tejió muchas cosas sobre eso, sí. Que prefería Adidas a Nike y demás cuestiones, pero bueno, son cosas que suceden y que forman parte de lo que Fidel también ha demostrado ser. Exactamente, y bueno, y los homenajes también cruzan el océano. En este caso Cuba Información nos trae este multitudinario homenaje en Bilbao, en el País Vasco, allá en Europa. Nunca vencido, autoconstructor del humano, joven, hermoso, valiente, inteligente, culto, estudioso, seguidor, sembrador de la ciencia, brillante, guerrillero, estratega civil de lo militar, político, comunista cubano, conductor de mujeres y de hombres con fe, visionario del futuro de la humanidad, voz del mañana, de todas las vidas y todas las cosas, modesto, honrado. Los gobernantes acudían a conocerlo en su silla. Su obra fue maravillosa. Lo que siga es de otros responsables. Simplemente Fidel. Iraultza momentu historikoaren zentzua izatea da. Aldatu behar dena aldatzea da. Berdintasun eta askatasun osoa da. Gizakitza tratatua izatea eta gizatasunez tratatzea da. Gu geuk, geure burua, geure ekinez askatzea da. Sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue obra de la tozuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se batió por los perdedores, como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla. Fidel omentzeko deialdia egiten dugu, horrela justizia eta elkartasunaren kontzeptuak berak omenduko ditugulakoan. Gaur egun, inoiz baino gehiago behar ditugu. Fidel es un individuo con un carisma especial, que en medio de toda su lucha no cayó como a veces acontece con los personajes incluso de la izquierda, y abdican de su pudor y su ética. Zure egintza, ideia eta legatuak betirako biziraungo du mundu libreago, justuago, berdintzuago eta gizatiarrago baten alde borrokan jarraituko duten belaunaldiengan. No tendremos a nadie como él, tendremos a otras personas maravillosas y nosotros seremos los que tengamos que ser, pero él es una inspiración. Kubako iraultza, duintasun eta borrokaren eredu izan da eta hala izaten jarraitzen du kapitalismoak eta sistema imperialistak dakarten injustiziaren aurrean, eragiten duen desberdintasun ekonomiko eta sozial gero eta larriagoaren aurka altxatu nahi duten munduko herri guztientzat. La historia parlará de sus hechos gloriosos. Prefiero recordarlo en el rincón del día, en que miró su tierra y dijo soy la tierra, en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo, y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos, y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón, el único que tuvo. La historia arreglará sus cuentas, allá ella, pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos. Buenas noches, historia, agranda tus portones, entramos con Fidel, con el caballo. Llegó el comandante y mandó a parar. Bilingüe, ahí le veíamos en español y en euskera, el idioma del País Vasco. Interesante, mucha gente había en Bilbao homenajeando al comandante. Y bueno, ¿Y por qué cosas? Bueno, por estas cosas que vamos a ver ahora, es que estos homenajes se hacen en todos los rincones del globo terráqueo. Aquí viene la explicación total. Quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que tenían. Esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y por esta revolución de los humildes y por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida.
Bueno, muy contundente porque eso ocurría a poquito tiempo del triunfo de la revolución, la nacionalización de las empresas extranjeras que se la pasaron durante años con la complicidad de las dictaduras expoliando al pueblo cubano, y el coraje de esa pequeña isla hacer lo que nadie quería hacer. Recordemos que de la década de 50 a principios de 60 en Latinoamérica particularmente se debía a lo que tú decías, dictaduras, el tema de militares en el poder, el tema de la corrupción por un lado en los negociados, el tema de que Latinoamérica realmente en ese momento era el patio trasero de Estados Unidos, que obviamente ejercía su presión a través de sus embajadas y obviamente negocios que apoyaban entre comillas a dictaduras o golpes de Estado para mantener el control de los recursos naturales. Llega Fidel y eso cambia. Sí, y justamente porque eso cambia es que en el año 61 Estados Unidos inicia una invasión mercenaria contra la Revolución Cubana, una serie de atentados, la búsqueda también mediante los medios de comunicación de emitir noticias falsas diciendo que la revolución había caído, que los Castro habían huido, y este es el discurso de Fidel en ese año 61 respecto a la invasión a Playa Girón, invasión fracasada, triunfante, sale la revolución cubana de ese intento imperialista. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, ni contracciones, nos quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el Yunque Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. Nosotros hemos tomado las medidas pertinentes para resistir y óigase bien, para rechazar cualquier agresión directa de los Estados Unidos. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá resistir. No hay duda que resistiremos cualquier bloqueo total y elevar a nuestro país a los más insospechables niveles de heroísmo y de grandeza. Y no nos vamos a morir de hambre. Premonitorios, discurso de Fidel también. Posteriormente, en el año 62, se produjo la conocida crisis de los misiles entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Misiles de fabricación soviética que estaban en territorio cubano, luego por una serie de presiones la propia Unión Soviética decide sacarlos de ahí, y Fidel Castro dijo esto, año 1962. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Consideramos un derecho nuestro. ¿Y cómo vamos a autorizar una inspección para venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero? Y por lo tanto, no la aceptamos. En segundo lugar, se trata de una exigencia desde una posición de fuerza. De una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y serenamente, todos somos uno en esta hora de peligro. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. La esencia de Fidel, su discurso
antiimperialista, 1962, lo vemos acá. Por cada $1000 que se nos van, nos queda un muerto. $1000 por muerto. Ese es el precio de lo que se llama imperialismo. $1000 por muerto, 4 veces por minuto. De los que apoyan la declaración, levanten la mano. Vender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. El ejercicio de mirar estos discursos que ya tienen 50 años largos es importante para ver la coherencia de una vida, la coherencia de un acto revolucionario y cómo ese acto revolucionario se lleva a la práctica. Sin Cuba, muchos de los sueños de millones de personas no hubiesen sido posibles y vemos cómo se le hablaba en ese momento y esas multitudes, esas masas populares que seguían a Fidel y esas asambleas del pueblo que se realizaban sobre los diferentes actos de gobierno, se los consultaban en esas plazas públicas y mañana veremos una plaza de esas dimensiones para uno de los homenajes, estos 9 días de homenajes que ha iniciado la Revolución Cubana. Sí, ¿no? Y además de que estos discursos, como usted dice, más de 50 años atrás, me hacen recuerdo a un 29 de septiembre de 1960, cuando Fidel sin querer entra en los, se dice en los Guinness Records, porque da un discurso en las Naciones Unidas de 4 horas 29 minutos. Y habla de la talla de orador que era Fidel Castro, la talla de coherencia que tenía en sus discursos y que, bueno, definitivamente marcan a Fidel como un personaje. Y a la vuelta vamos a escuchar justamente un discurso en Naciones Unidas de Fidel Castro, un fragmento de los que se consideran los discursos más importantes, difícil seleccionar por la cantidad que tiene Fidel. Tercer bloque de Ojo con los Medios, homenajeando a Fidel Castro, su obra, su vida, su legado, su testimonio de lucha que ha marcado a millones de hombres y mujeres a lo largo del planeta. Y hablábamos justamente de un discurso en Naciones Unidas, dio varios. Sí. Muchos recuerdan este del año 79. ¿Le parece que veamos este fragmento? A ver. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Basta ya de abstracciones. Y justamente algo que hizo la Revolución Cubana es no realizar abstracciones. 130.000 médicos formados en la isla, es decir, prácticamente un médico cada 130 personas, los índices más bajos de mortalidad infantil de todo el continente, el mayor acceso a la salud, la mayor tasa de esperanza de vida, 79 años, 25.000 médicos de 89 países formados y que conformaron brigadas médicas y que están a lo largo de todo el mundo ayudando con una visión de la medicina social muy alejada de la visión mercantilista que impera a veces en esa profesión. No, definitivamente en este discurso hablaba de este tema del problema de las enfermedades, el analfabetismo, la pobreza. Cuba, aunque mucha gente no lo crea, pese a la restricción económica que ha tenido, es uno de los pocos países que está consiguiendo lograr lo que en las Naciones Unidas se habla de las metas del milenio. Sí. Cuba tiene precisamente esos detalles que usted mencionaba, doctor, sobre el tema de la analfabetización, que es básicamente la tasa de porcentaje menor en toda Latinoamérica y el Caribe, y son logros que ha logrado esta revolución, como decimos, pese a lo que se planteaba esta restricción económica, pese a los tantos problemas que ha tenido. Puede ser que Fidel para muchos haya sido un personaje nefasto, para otros el personaje que ha logrado que Cuba sea conocida en el mundo, y todos estos procesos los ha logrado, como usted diciendo, coherente con lo que decía ese 1979. Y esa coherencia continuó a pesar de un hecho que partió la historia en dos, como fue la caída de la Unión Soviética y todo el bloque detrás de la cortina de hierro, y todo el mundo pensó, o muchos dijeron, Cuba no va a resistir. Incluso Estados Unidos agudizó el bloqueo económico, intentó matar de hambre y de enfermedades a la revolución. La revolución siguió vivita y coleando, siguió con sus metas, con sus planificaciones sociales, con su visión social del mundo y con su solidaridad internacional. Y esto decía Fidel Castro, recopilamos algunos fragmentos de discursos que dio entre el año 89 y 1991, cuando empezó a derrumbarse el bloque socialista. Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse, pero ¿es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo.
En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Y la revolución cubana es responsable históricamente de sus propios hechos y de sus propios actos. Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo a un enorme triunfalismo. Ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias a las 3/4 partes de la humanidad. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Ahora tenemos que atenernos a los hechos y sencillamente el campo socialista se derrumbó. Estados enteros fueron tragados por otros estados y se inició un camino de regreso al capitalismo. Ahora ya el enemigo no es el campo socialista. Ahora, en que ya el enemigo no es la URSS, el enemigo del imperio somos nosotros. ¿Cómo pueden perdonar que un pequeño país del que pensaban apoderarse a lo largo de la historia como fruto podrido o como manzana que cayera por sí sola de la mata, manzana madura? Bueno, yo creo que siempre es conmovedor o siempre es gratificante cuando la palabra viene acompañada de los actos y los hechos. Y estas palabras que hemos escuchado a lo largo del programa Enojo con los Medios en este homenaje al comandante Fidel Castro demuestran esas convicciones, las convicciones del líder y las convicciones de ese pueblo que construyó una revolución socialista a 90 millas del imperio norteamericano, de la nación más agresiva y agresora del planeta, y sigue sobreviviendo y sigue dando lecciones de lucha y de convicciones, ¿no? Hay un detalle que a veces se olvida y es esta dualidad que tiene y hay que entenderla. Fidel, pueblo de Cuba, Fidel. Creo que de alguna manera esto se resume todo lo que significa esta revolución cubana, el ejemplo y el faro que en algún momento también se reconocía de la revolución cubana, del pueblo cubano, haber aguantado todo, o sea, bloqueo económico, guerras militares, guerras sucias, guerras mediáticas, guerras de cuarta generación, intentos de asesinato de Fidel Castro, 600 y pico. Más. Y es como para seguir analizando y creo que tiempo nos falta para seguir hablando de esto. Sí, no faltará espacio obviamente para homenajear al comandante, lo hicimos en agosto, 13 de agosto, en el mes de su 90 aniversario. Última aparición. Y vamos a irnos justamente con la última aparición pública en discurso, ¿sí? Se lo vio justamente reunido porque en los últimos años cada vez que algún líder político, sindical, algún presidente viajaba a la isla, Fidel lo recibía, pero este es el último discurso público, 20 de abril de 2016, Congreso del Partido Comunista Cubano,
Y de esta manera nos despedimos en Ojo con los Medios. Gracias, Lor. Que le vaya bonito. Por estar aquí. Hasta la victoria siempre. De lo imprescindible. Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirle que el pueblo cubano vencerá. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos sometidos a consulta por el Congreso y agradezco la invitación y el honor de escucharme. Los felicito a todos y en primer lugar al compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo. Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debemos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida, como Martí, Maceo y Gómez, en marchas indetenibles. Fin. Toda la historia que se relaciona también con este hemisferio y obviamente el tiempo, y como lo dijo, la historia lo iba a juzgar, creo que ahora lo juzga como uno de los grandes. En algún momento, como decía la canción, y en eso llegó Fidel, y en eso se fue Fidel también. Sí, y me gustaría resaltar unas palabras, en este caso de Pascual Serrano, analista de medios de origen español, periodista. Lo entrevistó en muchísimas oportunidades a Fidel Castro y dice: sin él Cuba no hubiera vivido esa revolución que acabó con el prostíbulo sangriento en que los dictadores cubanos y el dinero estadounidense le habían convertido. Sin Fidel el socialismo no hubiera sido una esperanza tangible en tantos hombres y mujeres de América, incluso cuando esa esperanza desapareció en Europa tras la caída de la URSS. Sin Fidel y su inspiración a Hugo Chávez, América Latina no hubiera vivido esta última década de gobiernos progresistas que, por mucho que algunos se empeñan en criticar, han logrado recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, aliviar la desigualdad social y garantizar el acceso a prestaciones sociales como educación y salud de los trabajadores. Sin Fidel... El 25 de noviembre a las 22 horas con 29 minutos hora cubana pasó a la inmortalidad el comandante Fidel Castro, una de las figuras más importantes de la vida política no solo de Cuba sino de Latinoamérica, del mundo, y será para todos los revolucionarios del mundo una fecha icónica. A los 90 años partió Fidel Castro, pero deja un legado de ejemplos y una demostración de que los imposibles también son posibles, con ese triunfo de la revolución cubana a pasitos apenas del imperio, instaurando una revolución socialista en la propia cara de los Estados Unidos. Bienvenido, Lor. Hoy haremos un homenaje, todo el programa en homenaje obviamente al comandante Fidel Castro. Y bueno, para entender la historia de Latinoamérica también hay que entender la historia de Fidel como personaje desde la década de los 50, todo el proceso de cambio que se ha vivido también en su momento en Cuba. Millones de personas que sabían que otro mundo podía ser posible porque lo veían cuando de verdad conocían Cuba, no lo hubieran imaginado. Lindas palabras. Y es toda la verdad. Como decíamos, para entender parte de la historia de Latinoamérica hay que entender la historia de Fidel. La década de los 50 marcó un hito histórico en su momento en Latinoamérica y bueno, lo está formando también este 25 de noviembre a las 22
30, 22, 29 hora cubana. Y bueno, precisamente de todas esas cosas vamos a hablar, de Fidel, del personaje, a lo largo de estos días. 9 días van a ser también de festejos. 9 días de homenaje. Mañana será con un homenaje masivo. Serán 9 días. Se veían en el día de la fecha las masivas filas para despedir ahí en el mausoleo de José Martí. Y mañana será seguramente la mayor multitud en una revolución que sabe de multitudes, sabe de salir a las calles, a las plazas, para defender esa revolución. Creo que mañana asistiremos a la más grande de la historia de Cuba. Así es, y bueno, nosotros al enterarnos de la noticia no podíamos creer lo que decía precisamente el comandante Raúl Castro, que anunciaba el fallecimiento de Fidel. Estas son sus palabras. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados hasta la victoria, siempre. Bueno, ahí veíamos el anuncio y tanto el periódico Granma, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, así lo mostraba en su tapa. Cuba es Fidel, y justamente ese gráfico en el cual cientos de Fidel simbolizando al pueblo cubano, este fue el homenaje del diario Granma de Cuba, que también otros diarios del mundo, también de la isla, han mostrado esta noticia que conmocionó al mundo. Vamos a ver la nota número 6 ahora, cómo se están llevando a cabo esos 9 días de homenaje que se iniciaron que serán hasta el 4 de diciembre en toda Cuba, y vamos a ver las primeras imágenes, esa primera peregrinación para rendirle homenaje por parte de su pueblo. Miles de cubanos desfilaban en silencio el lunes por la Plaza de la Revolución para rendir el primer homenaje a Fidel Castro, que murió el viernes a los 90 años. Para mí el hombre más bueno